Hola, amigas, amigos, es un placer saludarles como siempre. Mire qué interesante lo que pasa en el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, porque la mayoría tenemos acceso solamente a partes, bueno, lo que se logra captar en el canal del Congreso, que transmite y ha transmitido desde hace mucho tiempo las sesiones plenarias. En aquellos momentos críticos, cuando se trabajó el tema de la reforma energética propuesta por el presidente de la República, pues hubo personas como una diputada del PRI que dijo, bueno, pues yo qué, pues total, siempre voy a ser diputada plurinominal, así, de ese vuelo. Fue la misma que salió a burlarse de la gente que estaba inconforme en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entre otras cosas, dice una diputada que usted conoce muy bien, me refiero a Andrea Chávez, que hace declaraciones de veras punzantes respecto a lo que sucede ahí. Entre otras cosas, hay amenazas serias, hay presión a tope, como debe ser. Sin embargo, se extralimitan y dice, qué bueno que el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca fue diputado. Dice, no es fácil convivir con ese tipo de personas, una bancada que es pequeñita, la del PRI, y que posiblemente desaparezca en el 2024. Bueno, eso dice Andrea Chávez, diputada joven, sí, en una entrevista que tuvo hace 2 días. Pero, ¿quién es Andrea Chávez? Bueno, está considerada la diputada más joven de la Cámara de Diputados. En alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarla, aquí el trabajo lo vio en ACM Canal 54, en la Cámara de Diputados. Ahí en las afueras había una especie de artesanías. Por ahí estaba Andrea Chávez, tuve la oportunidad de una breve entrevista. La diputada ha estado siempre atenta a lo que pasa, es además bastante fuerte en su mensaje. Por ejemplo, aquí hablaba de lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, un tema que fue de carácter nacional, pero que pronto los medios de comunicación pudieron ahogar, a pesar de tantas cosas que se comentaron. En el contexto general, realmente nunca se abordó el tema porque ahí está involucrado, o estaría posiblemente involucrado, el expresidente Felipe Calderón y desde luego Genaro García Luna. ¿Qué dijo en ese entonces? Cheque usted. Pero poco se ha entendido lo que sucedió en los años 90 en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, de manera periódica y continua, cientos de mujeres comenzaron a desaparecer, a ser privadas de su libertad para después serlo de sus vidas, de la manera más cruel e inhumana. En ese momento no existía concepto alguno para siquiera nombrar el terrible escenario. Los medios de comunicación se lo atribuían a un asesino serial al que bautizaron como el famoso depredador. Vuelve a atacar el depredador y desaparecen a una joven de 15 años. El depredador nuevamente aparece y asesinan a una joven de 21 años. El depredador nuevamente, Campo Algodonero, 8 mujeres víctimas de feminicidio. Pero no solo Campo Algodonero, que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también Lomas de Poleo, Arroyo del Navajo, Arroyo de las Víboras, Cristo Negro, llamado ahora Cristo Blanco, en donde decenas de niñas, adolescentes y mujeres han sido encontradas, asesinadas de la manera más inhumana. No fue hasta que la académica y activista, después legisladora, Marcela Lagarde, llegó a Ciudad Juárez a analizar este fenómeno que finalmente pudimos nombrarlo, el feminicidio. Ella modificaba una propuesta de otra académica, Diana Russell, que muchos años atrás se había utilizado para darle nombre a la letalidad de la violencia por razones de género en el mundo. En un inicio comenzó siendo un concepto de análisis académico para después convertirse en un tipo penal, para proteger uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes, la vida de las mujeres.
Desde ese entonces, desde los hechos lamentables ocurridos en Ciudad Juárez hasta el día de hoy, los feminicidios se han ido incrementando en nuestro país. Pero bueno, tiene ahí una parte de esta intervención de Andrea Chávez, la diputada, pero porque es un preludio a una entrevista que tuvo en el espacio de El Chamuco TV, que se transmite a través de Canal 22, y donde habla de lo que pasó en aquella reunión, en aquella sesión de la Cámara de Diputados, donde se discutió abiertamente la reforma energética que incluía la Comisión Federal de Electricidad y el litio. Son declaraciones de verdaderamente interesantes. Cheque usted lo que dijo, es por demás interesante. Un chisme que se ventiló hace poquito a través de la propia cuenta institucional de los diputados y las diputadas del PRD, que es una bancadita bien pequeñita. Yo creo que ya en la próxima elección ya no alcanza ni uno más. Bien pequeñita. La propia cuenta, el community o los community managers, quienes llevan las redes sociales de ese grupo parlamentario, publicaron que a ellos les constaba que los diputados del PRD habían recibido sobornos millonarios, moches, cañonazos, y que ni así les pagaban su sueldo. Imagínense nada más. Y ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron al interior de la sesión. Una diputada del PRI diciendo, bueno, a mí qué me importa que sepan que voto en contra de esta reforma eléctrica, una reforma bondadosa, generosa, porque al cabo que yo voy a ser pluri toda la vida, yo no necesito el voto de ustedes. Colmo de cinismo. Pero eso que alcanzamos nosotras y nosotros a grabar en 1 minuto y medio es lo que sucede de manera reiterada, periódica, continua, con todos y cada uno de los representantes de la oposición, del MAC, PRIAN, RD, Verde, como sea se llame, ¿no? Y eso es lo que sucede, se quitan la máscara porque piensan que el pueblo no está viendo. Y entonces son ellos, y sale su naturaleza. Y dentro de su naturaleza está la ambición de poder, la ambición económica, los intereses creados. Tú ves a un personaje como Moreira, como Alito Moreno, y les ves lo siniestro en los ojos. Yo creo que por eso, siempre lo he pensado, yo creo que por eso el presidente nunca fue diputado federal, porque es bien complicado tener esa convivencia con esas personas tan cerca. ¿Qué estómago? O sea, es una toxicidad completa, porque ellos son groseros. Bueno, yo tuve hasta que denunciar desde mi curul que existían amenazas contra nuestra propia integridad. Una diputada del PRI a mí se me acercó, y aquí al oído están los videos, me dijo una sarta de cosas que no me atrevo yo a repetir. ¿Amenazas? Amenazas, que me iba a madrear, en otras palabras, que me iba a... ¿Para bajarte la moral? Yo creo que estaban de provocadores. ¿Sí? Ellos piensan que somos como ellos, que el león es de su condición, ¿no? Querían provocar, y entonces querían generar la trifulca para que entre diputados nos agarráramos físicamente y tronar la sesión y poder decir, miren, ven, cómo. Entonces yo creo que eso es lo que querían hacer. Por suerte nosotras y nosotros pues nos debemos a la razón, al derecho. Pero si te quería intimidar debería de medir 3 metros, ¿no? Bueno, yo soy bastante pacífica. Yo solamente me reía, ¿no? Y lo hice público ante la mesa directiva porque ellos se llenan la boca de que nosotros estamos alimentando amenazas. El odio, sí. Estamos alimentando el odio y la violencia en contra de ellas y de ellos, cuando son ellos quienes, cuando no hay cámaras enfrente, nos están amenazando y atentan contra nuestra propia integridad. Oye, Andrea, precisamente hablando de la violencia. Bueno, usted escucha a Andrea Chávez cuando en ese espacio con el espacio del Canal 22 dice, bueno, cuando no están las cámaras, ellos son otros. Y debe ser, bueno, desde siempre el PRI, PAN y PRD son muy gritones. De hecho, los priistas, entre sus grandes cotos de poder, tienen a lideresas y líderes comunitarios, personas que no la piensan 2 veces si se trata de provocar. Y qué bueno que se dé por enterado. Mire, esto quizás es algo, y es algo que comenta la diputada,
Es algo muy interesante porque si se fija usted, el presidente de la República nunca fue legislador, fue jefe de gobierno, sí, en el entonces Distrito Federal, pero nunca fue diputado federal o senador de la República, porque su visión quizás siempre fue llegar a la presidencia de México. Entonces, lo que comenta Andrea Chávez vale mucho la pena porque se victimizan mucho los del PRI, PAN y PRD y MC, el MACPRIAN RD, se victimizan mucho ante la opinión pública, pero tienen razón en su victimización. Digo, eso de que defienden al pueblo, queda claro que cada quien toma su decisión, si así fue o si no fue así, pero luego salen que ya hasta les reviran ahí con las fotos que ponen ahí de que nos están persiguiendo y que no nos dejan opinar. Todo mundo es libre en este país, pero lo que dice Andrea Chávez es muy interesante. Si hay intimidación a los legisladores, esto debe tener consecuencias rápidas en cuanto a la misma Cámara de Diputados. Los bravucones en el Poder Legislativo no deben caber, no porque es un parlamento. El parlamento es eso, para hablar, un parlamentario, es alguien que debate, que puede no estar de acuerdo con sus adversarios políticos y no pasa nada, pero la provocación es un acto de lo más bajo que puede haber. Digo, ya en terrenos legislativos, usted si va a un mitin, vea cómo les ha ido a los del PRI, los del PAN, los han corrido de eventos públicos y eso da pena ajena, pero es parte de lo que han fomentado. Hablan tanto de la polarización en el país que esto los deja mal parados, porque en todo caso, desde las más altas esferas del poder, porque es el poder legislativo, entonces provocan a legisladoras y legisladores que no son afines a ellos. En este caso, Andrea Chávez es diputada por Morena. ¿Y qué pasa en el Pleno cuando las cámaras no los están enfocando? Bueno, entonces hacen sus movimientos de provocar y vas a ver y te voy a hacer esto, o sea, lo que dice la diputada. Afortunadamente la cosa no llegó a mayores y sin embargo vale la pena señalar por qué, mire, si el presidente conoce bien los terrenos políticos, ¿usted cree que el presidente se iba a aventar a ser diputado o legislador, senador de la República? Pudo serlo cuando él hubiese querido. De hecho, el PRD debiera estar muy agradecido con que Andrés Manuel López Obrador les haya generado tanta riqueza, tanta riqueza. Jesús Zambrano, Jesús Ortega, los llamados dueños del PRD, son los líderes del PRD, dueños del PRD, se quedaron con cuántas senadurías, cuántas diputaciones en 2012. La última elección en la que el presidente de la República, hoy, Andrés Manuel López Obrador, participó por el Partido de la Revolución Democrática. Luego le propusieron avalar el triunfo de Peña Nieto y las reformas estructurales. Ahí se rompió la relación y el presidente se dedicó a trabajar con personas, con grupos afines y logró la creación de lo que hoy es Morena, que en el 2018, usted lo sabe, fue un tsunami nacional. Arrasó con todo a su paso y no ha quedado corto en las expectativas que se han generado. Pero mire, que los que ahora son contrarios o adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación, en su momento fueron los grandes seguidores del presidente. Cosas que tiene la política, es cierto, pero esto que dice Andrea Chávez es para pensarlo bien. ¿Por qué nunca quiso ser diputado o senador? No, si sabía de qué se trataba. Aparte, su proyecto estaba bien claro: llegar a la presidencia de la República para transformar el país. Lo que son este tipo de acciones, de provocaciones, en la política se dan, sobre todo en campañas electorales, pero en la Cámara de Diputados, donde se supone manda cada partido a sus mejores elementos, qué pena, pero también comprensible, están desesperados. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.